Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro espacio. Hoy traemos nuevamente a nuestro canal a Hasir, que es un investigador, y hoy vamos a hablar el tema sobre si existe Dios. Entonces, no sé si en este caso, Hasir, te gustaría empezar a decir tus razones por las cuales piensas que Dios puede existir. Hola Luis, muchísimas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu canal Crítico Mega. Este es un tema que es muy interesante y sobre todo toca las fibras más profundas de la esencia del ser humano. Siempre nos preguntamos nuestro origen y dentro de esa pregunta nos cuestionamos también si fuimos creados y si fuimos creados, pues quién lo hizo. Por otra parte, hay quienes piensan que no existe un creador, más en lo que es enfocado la ciencia y algunas filosofías, y se intentan buscar otras respuestas. Más allá de pronto exponer algunos argumentos iniciales, pienso que sería bueno indagar en el por qué como humanidad nos preguntamos eso. No sé si alguna vez lo habías pensado, es decir, ¿por qué llegamos a cuestionar eso sobre nuestro origen, sobre nuestra existencia? Y sin duda alguna que esa pregunta nos ha llevado a buscar de distintas formas. Para algunos, incluso que se lo han llevado a preguntar en algún punto de su vida, luego eso pierde relevancia y nos enfocamos más en otras cosas, pero hay muchos otros, quizás como tú, como yo y como las personas que nos están viendo y que nos verán en el futuro, si están viendo esto es porque se han hecho preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Eso es lo que nos tiene aquí hablando y Exacto, buscando sí. respuestas. Sí, sí. Exacto. Eso sería una parte bastante interesante, ¿verdad? El saber el por qué las personas llegamos a esta pregunta, porque realmente si no lo hiciéramos, obviamente esta conversación no se estaría dando, ¿verdad? Como tú lo mencionabas ahorita. Entonces, no sé si quieras ahondar un poco más en el por qué nosotros buscamos de pensar en estas preguntas o si de pronto quisieras mencionar algo más. Por cierto, casi olvidaba, el canal de Hasir se llama Flecha Antigua para quienes estén viendo este video por primera vez. Y yo voy a dejar su canal en la descripción para que si quieren acceder, él tiene mucho contenido con referencia a este tema. Muy buen canal, lo recomiendo. Entonces ahorita sí podríamos continuar, así. Gracias, Luis. Bueno, el tema de las preguntas existenciales surge por una condición natural. Todos los seres humanos en algún momento nos hicimos algún tipo de pregunta que tiene que ver con nuestra esencia de existir. Y eso no es una pregunta que surge desde el intelecto, no es una pregunta que surge por algo que me enseñaron en el colegio, en la universidad, porque de hecho esas preguntas surgen en la mayoría de los casos cuando estamos muy pequeños, cuando miramos hacia el cielo, vemos las estrellas, cuando empezamos a tener conocimiento sobre un poco más profundo sobre el entorno que nos rodea, cuando empezamos a escuchar por primera vez de Dios, ya sea que nuestros padres nos llevan a la iglesia. Es decir, hay algún momento, alguna situación que nos hace que esas preguntas surjan y surgen de adentro. Pero exactamente de dónde surgen? Pues precisamente del espíritu humano. Para la ciencia quizás el espíritu no existe, aunque algunos científicos ya le llaman campos de energía inteligente. Estamos hablando de energía. El espíritu es energía, son memorias que componen lo que somos. Y dentro de esa mecánica de memorias llamada espíritu humano, que se nos es dado para el aprendizaje, el espíritu es el aprendizaje que tengo durante toda mi existencia. Esas preguntas son necesarias para que nosotros sigamos nuestro camino de búsqueda. El ser humano busca algo, nosotros buscamos algo, creemos que ese algo es felicidad, bienestar, creemos que ese algo es dinero, materia, pero realmente lo que estamos buscando es una plenitud interior, una plenitud espiritual. Y esa plenitud espiritual es la que nos hace preguntarnos, esa búsqueda de plenitud espiritual nos hace preguntarnos quiénes somos, qué hago aquí, cuál es mi propósito de existencia, cuál fue mi origen, hacia dónde iré, existe la vida más allá de la muerte, existe la reencarnación, algún día podremos llegar al universo, existe Dios. Todas esas preguntas surgen del mismo espíritu humano para impulsarnos a seguir buscando. Entonces, cuando esto sucede, como lo mencionaba ahorita, hay muchas ofertas,
ante la demanda de respuestas del ser humano que intentan responder eso. Entonces ahí entra la religión, entra la ciencia, entran las filosofías, entre otras cosas, que intentan con esos conocimientos entregarnos una respuesta. En el tema de Dios, sobre si existe o no Dios, la respuesta más general la entrega la religión. Uno quiere saber de Dios y a dónde vamos. Pues lo más común, el promedio es ir a una religión, cualquiera. Y en cualquiera de estas religiones se nos enseña un conocimiento sobre Dios, que Dios es esto, que Dios fue el que nos creó, que Dios se comporta así, que Dios te castiga, que si tú crees en Dios te vas a ir a estar más cerca de Él en un cielo hipotético. Ese es en general el conocimiento que la religión nos da de Dios y hay unos libros sagrados que hablan de Dios y todo esto. Si Así es. nosotros, sí, Sí, te quería mencionar algo antes de, claro, de continuar, también por el bien de la audiencia. Tú ahorita mencionabas que el espíritu son memorias. ¿Te sí. refieres por eso a que el espíritu es, o sea, no sé, tú me dirás, si te refieres a que el espíritu es nuestro cerebro, que ahí No, está. lo que pasa es que cuando me refiero a memorias, es decir, las memorias son energías. Cuando tú piensas en algo, voy a hablar primero de la memoria cerebral. Nosotros tenemos memoria cerebral, memoria celular y memoria espiritual. Es decir, la memoria cerebral es aquella que se reproduce al yo grabar imágenes por mis cinco sentidos. Cuando yo en el diario de vivir grabo imágenes a través de mis ojos, sonidos a través de mis oídos, olores a través del olfato y así con los demás sentidos, yo recreo imágenes, eso se guarda a manera de imágenes en mi cuerpo mental. Si yo pienso en una fruta, en una manzana, en una fresa, a mí no se me va a venir a la mente la palabra de la fresa FRSA. A mí lo que se me viene es la imagen de la fruta roja con forma triangular y todo lo que ella tiene, ¿no? Se me viene la imagen. Eso es una memoria que yo grabé cuando vi la fresa y si la comí, pues recordaré el sabor, el olor y todo aquello, la textura. Esa es una memoria cerebral. Cuando esa memoria cerebral se activa y se crean pensamientos, con el tema de la fresa, por ejemplo, yo pienso en comerme estoy pensando, ¿no?, en una malteada de fresa, un helado de fresa, un pastel de fresa. Eso empieza a generar un juego sináptico y activa una producción de hormonas a nivel del hipotálamo que se inyectan al torrente sanguíneo por los pensamientos que estoy teniendo. Si yo pienso en tomarme una malteada, de pronto tengo una emoción de, qué sé yo, de lo delicioso que puedo hacer, de felicidad, y esas hormonas se inyectan al torrente sanguíneo. Cuando pasan al torrente sanguíneo a través de la pituitaria, llegan al corazón y el corazón esparce esa sangre con esos neurotransmisores que produjo ese pensamiento y esa emoción hacia todo el cuerpo. Y ahí llegan a cada una de las células, de los miles de millones de células que tenemos. Es decir, que lo que al principio fue una memoria de pensamiento cerebral, a través de la emoción y a través del fluido sanguíneo pasa a todas las células y se graba en todo el cuerpo. Eso que estoy explicando es la mecánica de cómo se crean pensamientos y también cómo se crea el espíritu. Pero eso quizás puede ser un tema para otra ocasión. Lo que quiero decir con esto es que en la medida que nosotros recreamos pensamientos y emociones con estos, eso se traslada luego al paquete celular, a todas las células. De ahí, Luis y queridos amigos que nos ven, es cómo surgen los vicios. ¿Cómo surge un vicio? Cuando, por ejemplo, yo pruebo, qué sé yo, la cocaína y lo hago por primera vez, ahí creo una memoria inmediatamente cerebral. Pero cuando yo replico eso y empiezo a tener emociones asociadas a la cocaína y lo repito, eso pasa al torrente sanguíneo y se empieza a grabar en todas las células del cuerpo. De ahí a que un drogadicto, una persona que está bajo esta condición apegada a la cocaína, cuando quiere dejarla, es muy complicado porque ya la memoria del vicio no solamente lo tiene aquí, sino lo tiene en todo el cuerpo. Entonces incluso tiene sensaciones físicas desesperantes, se enferma porque el cuerpo a través de sus miles de millones de células le está pidiendo que la sustancia química que le produce la célula, la emoción con la cocaína y al consumirla, las células son dependientes a ella, porque las células tienen unos receptores de péptidos y ella se acostumbra a los péptidos que produce, en este caso, la sensación de la cocaína.
Entonces, digamos que empieza la célula como a morir de hambre, ¿no? Porque normalmente el drogadicto la alimentaba de eso. Y ahí es donde empieza la lucha de esa persona por dejar el vicio al que acostumbró su célula. Es decir, las células están plagadas de una memoria de la cocaína. Entonces, esa ya es la memoria celular. Una es cerebral, luego pasa a celular. Y cuando el ser humano replica tanto eso en su vida durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, esa memoria, porque cuando hablamos de memoria, estamos hablando de energía. Comienza como energía en el cerebro, pasa a través del fluido sanguíneo, a través de unos péptidos, pero cuando se graba en la célula digamos que se llena de ese químico, pero también de la energía que tiene esa memoria. Y entonces ahí energéticamente la célula empieza a cargarse de todas las memorias que nosotros le colocamos. Y luego, al momento de morir, porque yo en mi canal he hablado mucho sobre la reencarnación, que es todo el proceso de nuestra existencia, donde nuestro espíritu viaja a través de cuerpos para tener aprendizaje. Por eso decía que el espíritu son memorias. ¿Y cuáles son las memorias del espíritu? Todas las memorias de mis vidas, de mis experiencias están guardadas allí. Cuando muero, toda la información que está en las células de lo que grabé de esta vida pasa inmediatamente al espíritu humano al momento de la desencarnación. Cuando ya tomo un nuevo cuerpo, toda esa información pasa a mi nuevo cuerpo con mi nuevo espíritu, no con el espíritu, y ahí comienza un proceso nuevo de experiencia en una nueva vida. Entonces está la memoria cerebral, la memoria celular y la memoria espiritual, que es la que voy cosechando a través de toda mi existencia. Eso quería tocarlo, Luis, para que se entienda con la pregunta que me hacías. Ah, bueno, muy bien. Pero sin embargo, cuando mencionas esto del espíritu, acabé de entender que te referías como que de pronto a una entidad diferente al cuerpo físico o eso hace parte del cerebro también. No, el espíritu realmente tiene que ver o está ligado obviamente al cuerpo físico, porque estamos hablando que nuestro ser se compone de un cuerpo físico, de un espíritu y de un alma. Son tres esencias del ser que componen nuestro ser. Entonces, el espíritu nuestro utiliza nuestro cuerpo como herramienta para aprender. Entonces, por eso cuando te decía esas preguntas existenciales que las interpretamos a nivel cerebral, o sea, yo las pienso, las analizo, pero surgen desde el espíritu. Y surgen desde el espíritu porque el espíritu está conectado al alma y el alma también contiene memorias, pero las memorias del alma no son las de mis vidas. Las memorias del alma son las memorias de toda la creación universal, de toda la existencia, de todo el universo. Es decir, el conocimiento de la vida en todas sus manifestaciones de la vida original está en el alma. Por ejemplo, Luis, si en algún momento tú has sentido mucha rabia y has querido hacerle daño a alguien, no sé si de pronto te habrá pasado o a alguien que nos esté viendo, y usted tiene ganas como de hacerle algo, ¿no? De hacerle daño porque te hizo algo muy feo, y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, en algún momento algo te dice como que te detengas, como que no lo hagas, eso no está bien. O aquel hombre que en algún momento ha estado a punto de pegarle a una mujer, o aquel hombre que ha estado a punto de serle infiel a su mujer, o cualquier cosa que va en detrimento de la vida. Hay algo por dentro que nos dice no lo hagas. Y no es un conocimiento cerebral, es una memoria que pulsa por dentro que hace que te detengas y te hace reflexionar. Esa sabiduría proviene del alma, porque el alma es la inteligencia, es la sabiduría que tiene en sí implícito todo el conocimiento de la vida. Entonces, todo aquello que va en contra de la vida, el alma te va a decir, por ahí no es, te estás desviando. Es como una guía, ¿no? Es lo que llamamos comúnmente como la intuición. La intuición no es más que una chispa de conocimiento, de memoria que te indica el camino correcto. Y si no tuviéramos esa guía, estuviésemos perdidos hace mucho tiempo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El cuerpo como vehículo del espíritu y el espíritu a su vez se guía por el alma. Pero en el espíritu están nuestras memorias de existencias. Entonces, las preguntas existenciales surgen de ese mecanismo de las tres esencias de nuestro ser, el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero el espíritu necesita el cuerpo para que el cuerpo busque, para que el cuerpo aprenda y alimente el espíritu de memorias para que le permitan seguir avanzando. Pero esas memorias el espíritu siempre las va a comparar
con las memorias del alma, que son las memorias originales de la creación, para saber si va por buen camino o si se está desviando. Entonces no sé si más o menos quedó un poco más claro el tema de las Sí, memorias. sí, que quedó bastante más claro. Y como igualmente, digamos, no es la base principal del tema de hoy, como tú me mencionabas ahorita, podríamos sacar un video en especial hablando sobre ese tema, puesto que me gustaría saber de pronto qué evidencia científica hay al respecto, porque obviamente, digamos, uno puede proponer que hay un espíritu, pero Claro, resulta que hay cierto tipo de inconvenientes. Por ejemplo, no digo que sea el caso tuyo. Hay personas que piensan que nuestro ser realmente es como una especie de fantasma, o sea, como una entidad espiritual, pero eso demuestra tener ciertos fallos en el momento en el que una persona tiene un accidente en el cerebro y su personalidad cambia totalmente. Es decir, que nuestro cerebro es quien origina en realidad nuestras emociones y nuestra forma de ser. Al presentarse estos tipos de casos, que ya hay mucha evidencia científica al respecto. Sin embargo, eso sería algo que podríamos analizar mucho más a fondo en un video siguiente. Pero sí, sí, eh, sí, adelante, adelante. pero el tema de hoy es el cómo llegamos nosotros o si existe realmente Dios, que es lo que me gustaría saber cuál es tu opinión, ya que sé que no, tú me corregirás, ya que sé que tú no crees en el Dios de la religión, puesto que Claro. sabes que tiene sus inconvenientes, la Biblia dice cosas que no cuadran y así por el estilo. Sí, Entonces, claro, Luis. ujú, Cuando nos hacemos ese cuestionamiento y vamos en búsqueda de respuestas, porque quizás lo que estábamos hablando ahora recién parece que no tuviera que ver, pero sí tiene mucho que ver por lo que te decía, de dónde surge la pregunta. Entonces empezamos la búsqueda y hablamos de que la respuesta general intenta darla a la religión, pero resulta que la religión lo que nos explica, lo que nos muestra de Dios, realmente es un conocimiento muy vago, es un conocimiento muy limitado y yo diría que un conocimiento muy errado de lo que es realmente la fuerza creadora. Ya hicimos un video aquí en este canal develando la falsedad del Dios de la religión. Así que si la gente que nos ve quiere escuchar por qué el Dios de la religión lo ponemos en duda o considero que es un Dios falso, pueden dirigirse a ese primer video que está aquí en el canal de Crítico Mega sobre quién es Jehová. Entonces, resulta que uno va y busca la ciencia, pero resulta que la ciencia es atea. La ciencia tiene una base y es que la ciencia es atea. Y el hecho de que la humanidad se cuestione de Dios y en muchos casos deje de creer en la posibilidad de una fuerza suprema es porque existe un plan de desligamiento del ser humano con su espíritu. Y ahora lo voy a explicar mejor. Si nosotros vamos a la ciencia oficial, Luis, ¿cuál es la teoría que intenta explicar el origen del universo? Pues la teoría más conocida o la más aceptada es el Big Bang, que tiene pues digamos, varios vacíos teóricos y es algo sabido por los mismos científicos, sin embargo, es la más aceptada. Pero la teoría del Big Bang tiene algo particular y es que no contempla la existencia de un creador dentro de ese conocimiento y de ese análisis científico. Se dice que el universo explotó espontáneamente y bueno, se expandió y en la medida que fue pasando el tiempo, las creaciones se fueron conformando por todo el tema de las leyes de la física y todo aquello, hasta conformarse el planeta Tierra y la humanidad por un tema de evolución, etcétera. Luego, en el tema precisamente del ser humano, acabo de decir la evolución. Dice que partimos de una única célula, una célula madre, que fue cada vez volviéndose más compleja hasta pasar por distintas etapas, hasta llegar a los monos, un ser o un animal más complejo, y que al pasar miles de millones de años de evolución, llegó el Homo sapiens, y luego el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, eso lo planteó Darwin, que ni siquiera era científico como tal. También se habla de que el origen de la vida partió de una sopa primigenia en algún punto del universo y a través de cometas que circulan por allí, chocó contra la Tierra y bueno, generó una especie de componentes o desencadenó una especie de situaciones que generaron por azar, porque no se podría decir de otra forma,
la existencia de esa primera célula y ese primer ser vivo que dio pie a los demás. En todo esto que estoy explicando, que es las teorías más aceptadas a nivel de la ciencia, no existe la presencia de un creador. Por eso es normal, Luis, que cuando uno busque en la ciencia, y te lo digo yo que busqué y en mucho tiempo cuestioné si realmente existía un Dios. Lo dudé, mas nunca llegué a negarlo del todo porque cuando estudiaba las teorías científicas queda un vacío. Y aquellos que están en la ciencia lo saben. Hay un vacío, es decir, la ciencia no logra explicar todo. Por ejemplo, si hablamos del Big Bang, dicen, bueno, bien, hubo una explosión, pero ¿qué hubo antes? ¿Qué ocurrió antes para que el universo, para que se generara esa explosión? ¿Qué movió los componentes? ¿Qué dio la orden para que eso sucediera? Entonces, hasta ahí llega, ¿no? Le hablan de la singularidad. Algunos dicen, bueno, es posible que haya habido un creador que detonó eso y de ahí en adelante el universo se movió solo. Pero queda la duda, queda la incertidumbre. Si S- vamos, por ejemplo, sí, adelante, Luis. Sí, ahí yo quería mencionar algo con, por ejemplo, respecto a lo de la ciencia. Tú sabes que diferentemente, digamos, tú puedes ser agnóstico, puedes ser deísta, ateo, y puedes utilizar la ciencia como tú piensas que sea lo mejor. Por ejemplo, la teoría del Big Bang eh, surge por medio de un sacerdote católico, si no estoy mal, no Sí, George recuerdo. Lemaitre. Sí, entonces no necesariamente tienen que ser ateos las personas que son científicas. Y este hombre, él hizo esa teoría con el fin de comprobar la existencia de Dios, en cierta forma, porque quien iniciaría la cuestión del Big Bang sería Dios. Digamos como que por cosas de la vida, esa teoría ha cambiado, la han mejorado, porque la teoría clásica del Big Bang no está bien, como tú lo Sí. mencionabas ahorita. Tiene muchos errores que no cuadran en realidad con la realidad. Entonces, quería mencionar eso también como que para que lo tuviéramos en cuenta, que depende cómo utilicemos la ciencia, sería o el punto de vista que uno le dé. Si uno tiene un sesgo científico, si uno tiene un sesgo religioso, si uno tiene un sesgo agnóstico, deísta, de cualquier forma le podemos dar como cierta orientación. Entonces, hay hombres que hacen ciencia, pero la ciencia está como por la parte de nosotros. O sea, es como una cuestión como algo así parecido a la política o al deporte. Nosotros podemos estar con cierto equipo, pero no necesariamente el deporte sea exactamente como que una institución, sino que es algo que los seres humanos practicamos y le damos origen, en cierta Claro. forma. Y también como lo Sí, mencionabas ahorita, el Big Bang es la más conocida, porque pero hay existen, otras. sí, existen muchas otras, los universos paralelos, que el multiverso, algo así parecido a la Matrix, solamente que de pronto la más popular ahorita mismo sería la del Big Bang. Entonces también quería como que mencionar esa parte ahí que es bastante importante al momento de analizar la existencia de Dios. Sí, me has dado pie para tocar algo que lo iba a tocar un poquito más adelante, pero es necesario por lo que planteas de George Lemaitre. Mira, cuando yo me refiero al ateísmo, el ateísmo, más allá de ser una filosofía aparte de la religión, o en muchos casos también está presente en la ciencia, el ateísmo yo diría que no es una filosofía, el ateísmo es un plan que busca a través de varios mecanismos, uno de ellos la religión, y entonces alguien se dirá, bueno, pero ¿cómo es que a través de la religión, cómo la religión busca que alguien se vuelva ateo? Es que precisamente es eso. El ateísmo es el plan para desligar a la humanidad terrestre de su espíritu. Y ahora lo voy a explicar mejor. Tú mencionaste que la teoría del Big Bang la planteó un sacerdote belga, Georges Lemaitre, y eso es cierto. Pero resulta que las grandes teorías científicas, los grandes conocimientos acerca de la existencia del ser humano, siempre fueron planteados, o en la mayoría de los casos, por la iglesia, por la orden jesuita. La orden jesuita es la parte, digamos que es la rama del conocimiento del Vaticano. Por ejemplo, Galileo Galilei, que descubrió todo el tema de las órbitas de los planetas, era muy cercano a la iglesia, incluso tuvo algunos problemas con la iglesia, pero toda su investigación la hizo gracias a que en esa época, incluso la misma iglesia, se decía que lo persiguió, pero realmente no fue tan así, porque hay una historia que no es muy bien contada. Realmente le facilitó muchas cosas para que él pudiera hacer la investigación. Entonces, de ahí en adelante, los jesuitas son quienes imparten el conocimiento en las grandes universidades.
La orden jesuita, que hoy tenemos un papa de esa orden, el señor Francisco, es la que imparte el conocimiento. La orden jesuita y el Vaticano tiene también una parte, una rama científica. Quienes trabajan allí son los jesuitas. Ellos son los que han planteado muchas de las teorías científicas oficiales, que son las que enseñan en los colegios y en las universidades, entre ellas la teoría del Big Bang. Entonces, cuando hablamos de los jesuitas, tenemos que hablar de algo que está más arriba, y es el pueblo elegido de Dios. Entonces, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el ateísmo con el pueblo elegido de Dios? Y el pueblo elegido de Dios, desde el Antiguo Testamento, sabemos que son los judíos. Los judíos son el pueblo elegido del falso Dios, de Jehová. Eso lo hablamos en el video anterior. Y los judíos son los dueños del mundo, son los que están detrás de las grandes conspiraciones a nivel mundial, son los que están detrás de la NASA, son los que están detrás del Vaticano, son los que han estado detrás de las guerras con las grandes familias que controlan el mundo. Son los que están detrás de la ciencia, de todas las religiones, de todas las teorías científicas, y así lo dejaron plasmado en 24 actas que redactaron a finales del siglo XIX. No sé si habrás escuchado las actas de los protocolos de Sion. No, Y de esos si no. los, ok, te recomiendo que investigues sobre eso, y también a las personas que nos ven. Son 24 actas donde ellos redactan el plan de control mundial, y lo hacen a partir de ciertos movimientos. Por ejemplo, hay un pequeño extracto en el acta número 4 que dice, por esto, es decir, para ellos lograr su plan de control total, dicen, por eso es preciso arrancar del espíritu de los cristianos, así nos llaman ellos a los no judíos, nos llaman cristianos, nos llaman gentiles o nos llaman goyim, del espíritu de los cristianos, la concepción misma de Dios, sustituyéndola, esa concepción de Dios, por cálculos aritméticos y por las necesidades materiales de la vida. Es decir, ¿qué contempla el plan? Que el ser humano, no importa si tú crees o no en Dios, no importa de qué religión eres, no importa de qué partido político eres, no importa de qué ideología. Ellos buscan arrancarte o desligarte tanto de tu esencia espiritual que reniegues incluso de la misma existencia de Dios. Y para ello ellos utilizan varios mecanismos. Uno es la ciencia, otro es la religión, porque en la religión tú no estás creyendo en el Dios verdadero, tú estás creyendo en un Dios falso, y utilizan la filosofía. Incluso grandes exponentes del ateísmo fueron judíos, y así lo dejaron redactado en otra de sus actas, en el acta número 2. Esto lo puedes investigar, Luis, y dice, no creáis que nuestros aciertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx, Nietzsche, preparados por nosotros, todos ellos judíos, estos tres que te acabo de mencionar, el efecto desmoralizador, es decir, sus doctrinas han creado un efecto desmoralizador en la imaginación de los gentiles, es decir, nosotros. Ciertamente no ha pasado desapercibido. O sea que las teorías de Darwin en el tema de la evolución, que venimos del mono, los planteamientos políticos de Marx, idealistas, y todo aquello que ya sabemos que él planteó, y el pensamiento de Nietzsche, un pensamiento completamente ateísta, ha generado un efecto desmoralizador en nosotros. Y escúchese bien, no importa si usted en su vida leyó a Darwin, no importa si usted en su vida leyó a Nietzsche o a Marx. Esas teorías y pensamientos están grabados como memoria en la humanidad. Por ejemplo, Darwin dijo, venimos del mono, y solamente las especies que logren sobrevivir son las más fuertes. Es decir, ese espíritu, entre comillas, competitivo de que yo soy superior a ti, proviene como una herencia genética de lo que enseñó Darwin desde el siglo pasado. O sea, es decir, la humanidad compite y nos avasallamos unos a otros porque se nos ha enseñado que nosotros primero venimos de las bestias y segundo tenemos que competir para sobrevivir. Y por un lado, Nietzsche, que habló de ese pensamiento ateísta, es el que genera un pensamiento crítico, tan crítico que hace que el ser humano se olvide de su verdadera esencia espiritual. Incluso Nietzsche también trabajó mucho con el tema de las drogas, con el tema de la cocaína en muchos de sus tratamientos. De hecho, se dice, incluso se denuncia, que él fue uno de los promotores o de los que más dio a conocer ese tipo de droga, y de ahí en adelante eso se difundió por el mundo entero. Y en el tema
Marx, cuánto daño no han hecho las ideologías políticas. Incluso en Colombia hemos vivido hace muy poco, o seguimos viviendo, los efectos de esas doctrinas en el ser humano. Y te podría mencionar más personajes, pero coloco esos tres porque son los que ellos colocan ahí en las actas. Pero podría referirme a Engels, podría referirme al mismo Hitler, que también era judío, podría referirme a Sigmund Freud, que también es otro pensador crítico cuya base era el ateísmo. Entonces, el ateísmo no es un pensamiento filosófico, el ateísmo es un plan para que la humanidad tenga dos opciones. O cree ciegamente en el Dios de ellos, que es Jehová, que lo han conseguido hasta ahora con la religión, o dejas de creer en Dios. Y a ambas postulados a ellos les sirven, porque ellos lo que quieren es que ni tú, Luis, ni yo, ni las personas que nos ven, nos conectemos con nuestra verdadera esencia espiritual, nuestra verdadera condición de existencia. Simplemente que pensemos que, por ejemplo, venimos de la nada o venimos de una explosión. A nosotros se nos enseñó que nuestro origen es el caos, el desorden, la explosión. ¿Y cómo es la vida del ser humano sobre este planeta? En general, caótica, desordenada, no tiene rumbo, vivimos en guerras. Es decir, si vemos el panorama general es un caos. Pero ¿qué pasaría si el ser humano empieza a encontrarse con su verdadero origen y entendemos que nuestro origen no es un caos, no es una explosión, sino que es la luz, es el orden, es la preexistencia de los universos? ¿Cómo, cómo cambiaría eso el pensamiento y el comportamiento humano si entendemos que nuestro origen no es el desorden, sino el orden, la vida, la luz, la inteligencia, la sabiduría en la creación? Es como si a ti te dicen, o tú siempre has creído que tú eres hijo de un sicario. Entonces tú viste a tu padre cómo asesinaba gente, cómo te castigaba si no lo venerabas, cómo te, no sé, te enseñaba cosas negativas, te enseñaba a vengarte, que es lo que nos han enseñado de Dios en general. Y resulta que en algún momento alguien te dice, no, es que ese no es tu padre, ese es un impostor que se hizo pasar por tu padre. Tu padre no es eso, tu padre es un señor prestante, lleno de sabiduría, un señor bondadoso, es alguien que vela porque digamos, vela por los parámetros originales de la vida, por enseñarte las condiciones originales. ¿Cómo sería tu comportamiento? Quizás a alguno nos diera vergüenza de habernos comportado como ese falso padre y queramos rectificar el camino. Y algunos otros diremos, yo sí sentía que esto no tenía por qué ser así. Yo sí sentía que nuestro origen tenía que ser otro. Y ese es en la diatriba en que la humanidad está, o en que estamos como humanidad. Nos han enseñado sobre un Dios que no llena nuestras expectativas, pero vamos a la ciencia y tampoco nos responde del todo, porque la ciencia ha ayudado mucho, no podemos decir que no. Pero en las respuestas existenciales todavía falta. Vamos a las filosofías y quedamos en la duda igual. Sí, hay pensamientos críticos, hay analíticos y nos ayudan para avanzar, pero llega un momento en que nos estancan y de ese estancamiento es que no hemos podido salir. Entonces tú me preguntas a mí, ¿existe Dios? Pues para mí, o lo que yo he sentido, lo que yo he aprendido en todo el tiempo de mi vida, es que tengo la certeza de que existe una inteligencia creadora que es desconocida para la mayoría de los seres humanos de este planeta, porque nos han contado otra cosa, nos han contado otras historias. Pero ha habido personajes durante el tiempo que han venido y han hablado de esa fuerza, no como un señor, porque el problema de nosotros es que creemos que Dios es un señor, que es alguien, y cuando se ve así, pues obviamente ya empezamos a cuestionarlo. Empezamos a cuestionar eso de que, bueno, si es alguien, ¿por qué permitió la maldad? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué esto? Porque es la imagen que tenemos de Dios. Pero si nosotros queremos ver la imagen del creador, la imagen original, solo hay que verla en la misma creación. Por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el Sol. El Sol es una creación. No hay científico en el planeta Tierra que pueda recrear un Sol. No hay un pensador crítico, un ateo que pueda explicar a ciencia cierta por qué ese Sol está ahí por más leyes de la física y por más Big Bang que se invente. No lo podrá explicar en la profundidad que eso significa, la lógica y la inteligencia que tiene un Sol para irradiar la energía suficiente que toque un planeta y logre desencadenar los mecanismos de ley para que crezca la vida. Eso nadie lo puede hacer en este planeta Tierra y nadie lo ha podido explicar en su profundidad. La ciencia nos dice, no, es que eso es una bola de gases encendida. Eso no tiene lógica.
como una bola de gases, va a sustentar la vida de un planeta. Para poder sustentar la vida de un planeta, por lógica, el Sol tiene que estar vivo, porque la energía que irradia es vida que toca el planeta. Entonces, ¿quién colocó eso ahí? ¿Cómo se sustenta? ¿Qué inteligencia lo creó? Si nosotros queremos ver la imagen del verdadero creador, el Sol nos los muestra. Por ejemplo, el Sol tiene una condición y es que es constante. Siempre está ahí. Durante miles de millones de años siempre está y estará. Aunque tú lo ignores, aunque tú no creas en él, aunque tú lo insultes, aunque tú seas un sicario, aunque tú seas un pervertido, aunque tú seas lo que tú quieras ser, el Sol siempre va a estar para ahí, para ti y para todos los demás. Es decir, que estamos hablando de una fuerza inmutable, que no cambia, así le diezmes, así le reces, así le grites, no depende de tu creencia el sol. Es una creación inmutable, pero no quiere decir que el sol sea Dios. Me estoy refiriendo a que esa creación refleja la imagen del creador. El sol genera vida, el sol no genera muerte. Como decía por ahí en alguna enseñanza, la muerte la encuentra quien la busca. El sol sustenta la vida de los planetas y brilla para justos y perversos. Entonces, esa inteligencia que tiene el Sol es la misma que tiene el planeta, es la misma que tienen las plantas, es la misma que tienen los animales, es la misma que tiene un átomo, es la misma que tiene una galaxia, es la misma que tiene una nebulosa, es la misma que tiene un sistema solar, es la misma inteligencia que mueve los universos, es la misma fuerza creadora. Entonces, cuando el corazón humano palpita, porque ahora traslado esa inteligencia al ser humano, ¿qué impulsa el movimiento del corazón del diástole y sístole? La ciencia no tiene respuesta. Hay un chispazo que se genera en el nodo sinusal, un grupo de células a la altura, en el lado derecho del corazón, la parte de arriba, y esas células palpitan, pero hay una energía que hace que palpiten. La ciencia no ha podido entender de dónde proviene esa energía, es decir, qué la produce, porque no es cerebral, porque cuando hay muerte cerebral, el corazón sigue palpitando. ¿Cuál es el origen de la energía? Es decir, ¿dónde está la fuente que nos suministra ese chispazo para que tú puedas respirar, para que tú puedas hablar? ¿Dónde está la ciencia que lo explica? ¿Cuál es la filosofía que lo explica? Sí, ahí yo quería mencionar algo, Sí, adelante. sí, sobre dos cositas que has mencionado que me gustaría de pronto ahondar un poquito más y con esta tercera todavía más. Por ejemplo, con referencia a lo que mencionabas ahorita sobre el sol y la explicación, no sé si tendrás algún pensamiento sobre que los chinos ya crearon un sol artificial, el cual están utilizando para darle energía a cierta parte de ciertos países, o sea, demostrando que en realidad sí comprenden ya cuál es el funcionamiento del sol, puesto que ya hicieron uno. No sé si has visto esa noticia, e incluso Sí, ya sí. tienen de cómo funciona. Segundo, ¿de dónde sacas que el sol es un ser vivo? ¿Hay alguna evidencia científica, algo que pueda comprobar que el sol sea un ser vivo? Y tercero, esto de lo del corazón. Resulta que el corazón también tiene ciertas células parecidas a las neuronas que le permiten Ujú. funcionar debido a que necesita funcionar incluso en el caso que uno esté privado, alguna cosa así por el estilo. Y eso sería la razón por la que el corazón, aun cuando lo sacan del cuerpo, él sigue latiendo. O sea, tiene como su propio sistema o red neuronal. Digamos que esa sería la explicación que a través de la ciencia se le ha podido dar a esa circunstancia. Y no solamente el corazón, hay otros órganos que también tienen neuronas. Entonces, es como que para estar completamente seguro de que él siga funcionando, incluso ante la gravedad de perder la conciencia o que el cerebro no funcione correctamente. Bien, las preguntas que tú has hecho precisamente ayudan a complementar esto. Respondiéndote la primera, seguramente habrá respuestas para la segunda, la que hablaba del sol, sobre que los científicos chinos lograron crear un supuesto sol y qué pruebas tengo de que el sol es un ser vivo. Yo te preguntaría, ese sol que crearon los chinos, supuesto sol, evidentemente no tiene las condiciones iguales al sol original. No tiene las condiciones. Yo te preguntaría si ese sol que ellos crearon sería capaz de sostener la vida
no solamente proveer energía eléctrica para poder utilizarla en nuestras casas o cualquier cosa que necesitemos, si puede promover la energía que genere el crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, si puede promover la energía que mantenga incluso la corriente de los mares con el tema de la atracción gravitacional, si tiene la condición de contribuir en el tema de las estaciones en el planeta, si puede promover el calor necesario que necesitan distintas zonas del planeta para que exista la vida, si puede mantener a su alrededor pegados o atraídos a distintos planetas que circulan a su alrededor y pueda sostener la vida en ellos, y sobre todo que tenga la capacidad de viajar en el universo alrededor de una galaxia junto con sus planetas, sosteniendo la vida de ellos. Eso jamás lo podrá crear un científico terrestre. Podemos hacer cosas parecidas, como por ejemplo hay corazones artificiales, que ya los han creado, robóticos. Por ejemplo, se han creado ríos artificiales, se han creado, ¿verdad? Se han creado plantas artificiales. Hemos creado de todo artificial, tratando de hacerlo parecido a la creación original. Pero eso nunca va a cumplir la condición de la creación original. Por lo menos en el avance intelectual y científico y espiritual que tenemos ahora mismo como humanidad. Quizás más adelante podamos desarrollar tecnologías que nos acerquen mucho más, pero hoy en día no. Entonces, eso por un lado. Ahora, eso responde a tu segunda pregunta. ¿Cómo un ser inerte, algo inerte, puede hacer eso que te estoy diciendo? O sea, ¿cómo el sol puede hacer eso? Es decir, ¿es algo inerte que está colocado ahí y espontáneamente lo hace? ¿O más bien estamos hablando que el sol tiene una inteligencia que es consciente de lo que está haciendo? Porque ¿cómo lo mides? Es decir, ¿cómo tú colocas un objeto inerte y que haga todo lo que el sol hace? ¿Qué lógica me puede explicar eso? ¿Cómo lo puede hacer? Ah, no, sí, que es una bola de gas y tiene ciertos mecanismos internos que los científicos han podido medir hasta cierto punto. Pero es que el sol, para poder hacer eso, tiene que saber que lo está haciendo. O sea, ¿cómo algo inerte lo va a hacer? ¿Cómo va a saber cuál es la energía que necesita un planeta para vivir? ¿Cómo va a mantener los planetas girando? ¿Cómo va a proveer la temperatura exacta para que las plantas crezcan, se desarrollen? Eso de forma inerte no se puede hacer. Créeme que es imposible. No se puede. La única forma es que haya una conciencia en ese sol y una inteligencia que le permita, utilizando todas las condiciones que tiene, para generar la vida en los planetas. Es la única forma que podemos entenderlo, porque hasta ahora la explicación que da la ciencia de lo que es un sol, una estrella, no es suficiente para poder entenderlo. Y así como nuestro sol, hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y por no decir en el universo. Hay una conciencia y hay una inteligencia. Entonces tú hablabas del corazón. El corazón tiene unas células neuronales, porque el corazón es capaz de guardar incluso memorias también. Pero el origen del chispazo, porque las células las células que recogen el chispazo son las células del nodo sinusal. Y los científicos saben que esas células son distintas a las demás células del cuerpo. Es decir, las células del cuerpo tienen un patrón general que ellos han logrado estudiar. Pero las células del nodo sinusal, y eso lo pueden investigar, son diferentes, tienen una condición diferente. Es decir, están ahí especialmente y su única función es tener la capacidad de recibir la energía que las propulsa para generar el latido del corazón. La energía que ellas reciben no proviene del cerebro ni tampoco proviene del mismo corazón. Es un impulso energético, una energía distinta que no se ha podido comprobar hasta la fecha. Pueden medir el efecto, pueden medir el impulso eléctrico, pero el origen de la energía, ¿de dónde proviene? Entonces, el corazón lo sacan del cuerpo y él por impulso sigue latiendo, ¿verdad? Hasta que se queda sin sangre, pues, y el músculo muere, o sea, ya no puede seguir sustentándose. Pero cuando está dentro del cuerpo y hay muerte cerebral, se cree y se creyó por mucho tiempo que todos los impulsos eléctricos provenían del cerebro y el sistema nervioso.
Pero cuando ese sistema falla, el corazón sigue latiendo, es decir, las células del nodo sinusal siguen recibiendo la energía, siguen recibiendo el chispazo. Y esa energía que ellas capturan, la fuente directa, la fuente más cercana que tenemos de donde la recibimos, es del sol. El sol es el que genera la energía para sustentar la vida en este planeta. Nuestro corazón tiene unas células especiales que son capaces de recibir una porción de esa energía y transformarla en vida. Pero a su vez el sol, nuestro sol, recibe energía de un sol mayor, porque nuestro sistema solar gira, nuestro sistema completo gira alrededor de un sistema solar mayor, que los mayas le llamaron el sistema de Alción, un sol central en nuestra galaxia de gran tamaño, mucho más grande que el nuestro. Y a su vez, ese sistema solar de Alción, en el cual gira nuestro sistema solar, gira alrededor del sol central de la galaxia, porque las galaxias están en movimiento. Y ese sistema solar de Alción recibe la energía del centro de la galaxia, que los mayas le llamaron Hunahku. Y a su vez la galaxia recibe la energía de la supergalaxia o del cúmulo de galaxias, que si no estoy mal la ciencia le llama el cúmulo de Virgo. Son muchas galaxias en el cual está la nuestra. Y a su vez esas galaxias reciben la energía del universo, y si vamos más arriba y más arriba, más arriba, la energía tiene un punto de origen. Hay una energía que se bifurca desde el origen de los universos y toca los soles, toca los universos, toca las galaxias, toca los sistemas solares, toca los soles, toca los planetas y llega al corazón humano y activa la energía de la vida. Toca las plantas, toca los ríos. Entonces, es una energía que, como ves, se va transmitiendo a través de vectores. Cada sol es un vector, llega y él la difunde. Llega otro sol y el sol la difunde. Y llega nuestro sol y el sol envía la energía al planeta y nuestro corazón es capaz de recibir una porción de energía que no proviene en principio del sol, proviene de lo más profundo de los universos. La recibe el nodo sinusal y él palpita el corazón. ¡Pum! 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 Esa es la energía de la vida. Lo que en culturas ancestrales, y el mismo Jesús en algún momento lo llamó el verbo, que en la religión nos enseñaron que el verbo es la palabra de Dios, pero el verbo es la luz, porque es una energía que proviene del sol. El verbo es la vida en los hombres. Y el verbo es Dios. Cuando nosotros hablamos de la vida, si tú quieres comprobar de que existe realmente una fuerza creadora, lo puedes comprobar en la energía de la vida. Todo ese mecanismo de vida que te expliqué es la manifestación absoluta de que existe una inteligencia de vida, no un señor moviendo con sus manos el universo como nos hicieron creer. Es la inteligencia, es la conciencia que se expande los universos por todos lados y que genera vida. Y ese es el verbo. Cuando dice en la primera de Juan, en el Bueno, principio era el un verbo. momentico para... Sí, adelante. Sí, porque hay bastantes puntos que se han mencionado. Me gustaría de pronto que los analizáramos un poco. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas la cuestión del sol, digamos en este caso, aunque no sea tan grande, los chinos ya saben cómo funciona, por eso hicieron uno. Si vamos a decir que el sol tiene conciencia, entonces el sol artificial que crearon los chinos tendría una conciencia. ¿Qué piensas tú? Lo que pasa es que nosotros no tenemos primero no hemos comprendido al 100% qué es la conciencia. Y no podría tener conciencia porque la conciencia es inherente a un ser vivo. Tú eres consciente de que estás vivo porque precisamente fuiste dotado de una conciencia, fuiste dotado de un espíritu. Tú puedes hablar y eres consciente de que hablas, de que respiras, de que te mueves. Si yo veo, por ejemplo, una silla, un escritorio, una cama, esos seres inertes no tienen conciencia porque partieron de una creación humana que lo hicimos a partir de materiales inertes. Ahí no hay conciencia. O sea, la cama no es consciente de que existe para que tú duermas en ella. La silla no es consciente de que existe para que tú te sientes en ella. El Correcto. sol sí es consciente de que existe para generar vida en planeta. Exacto. Igual nosotros, Entonces, sí, ese punto que mencionas, o sea, para que la conciencia esté realmente funcionando se necesita un cerebro. Si no hay cerebro, no hay conciencia. Entonces, ¿cuál es la prueba o evidencia que hay de que el sol, o sea, más allá de expresarlo,
Ujú. porque resulta y pasa que hay algo que se llama la falacia de la ignorancia. Es decir, miramos una pirámide egipcia y decimos, como no sabemos cómo se creó, los extraterrestres la hicieron. Miramos, digamos que pasan miles de años, nosotros nos extinguimos por alguna razón. Vienen alguien y hacen unas excavaciones y encuentran un computador y lo ponen a funcionar. Y dicen, los humanos no pudieron haber creado eso. Esos fueron los extraterrestres. Cuando en realidad fuimos nosotros que lo hicimos. Entonces, decir declaraciones como que no entiendo cómo funciona el sol, por ende, los extraterrestres lo crearon o lo creó Dios, o el sol tiene una conciencia. Si eso no se expresa con evidencia, ahí ocurriría lo que se llama la navaja de Hitchens, que dice, lo que sin evidencia se dice, sin evidencia se puede negar. Entonces, para tú poder expresar de que el Sol, la Tierra o cualquiera de estos tiene algún tipo de conciencia, debes por lo menos demostrar que tenga algún sistema que le permita tener inteligencia, porque una conciencia no puede existir a menos que tenga en algún modo algún tipo de inteligencia o que puedas comprobarlo. ¿Cómo podrías comprobar tú que el Sol tiene vida, que piensa y sabe exactamente cuánta luz te está arrojando cuando existen otras estrellas en las cuales no existen planetas tierras, porque son muy grandes y mandan mucha energía? Entonces, ¿cómo explicar esto? O sea, primero quisiera que fuéramos a la evidencia práctica. ¿Cómo saber que el Sol está realmente vivo más allá de una expresión? De lo que uno dice, no, el Sol está vivo. O uno puede decir que la Luna está viva, que el universo completo está vivo, que vivimos en un ser grande, mucha gente lo dice. Pero ¿de dónde sacan esa expresión? ¿Qué evidencia hay para salir de meramente un supuesto, una corazonada? Bueno, es interesante eso que planteas, porque hay algo que se llama también el craso positivismo o el positivismo, que es aquel pensamiento donde se dice que si no se puede comprobar o si no hay evidencias científicas, entonces no tiene validez. Y ese puede ser tan peligroso como el que tú estás planteando, que si no hay pruebas, pues también se puede negar sin pruebas. Aquí hay algo muy complejo porque yo podría decir, yo no te puedo dar una prueba física porque yo nunca he ido al sol, no lo he podido estudiar de cerca y no te puedo mostrar una prueba con cálculos matemáticos para que tú puedas entender lo que yo puedo entender por la lógica que le veo. Entonces, eso no quiere decir que tú tengas que aceptarlo, pero tampoco quiere decir que se tenga que rechazar, porque ocurre algo. Si, por ejemplo, yo te dijera, ¿qué pruebas científicas tú me podrías suministrar para comprobarme que Dios no existe o que el sol realmente no es un ser vivo? Tampoco la ciencia las va a tener, porque nadie ha ido hasta el sol para comprobarlo. Nosotros vemos lo que desde acá podemos ver. O sea, no hay, digamos, suficientes elementos probatorios para negar la existencia de Dios, y yo sé que tú lo sabes, porque si eso ya fuese una verdad absoluta, ya la humanidad no creyera en Dios, porque está la prueba absoluta y no la hay. Y lo Sí, mismo pasa con el sol. sí, en eso No sí, hay. ahí quería mencionar algo también. Lo que pasa es que cuando hablamos de Dios, hablamos de una declaración no falseable. Es decir, que no hay forma de comprobar que no exista. Es como Claro. decir que el dios del espagueti, que Thor, Ra, todas estas entidades son no falseables. De ahí a donde viene lo que es ahora la navaja de Ockham. La navaja de Ockham pretende decir que la explicación más sencilla tiende a ser la más probable. Un ejemplo de eso: digamos que tú dejaste a tu perro en tu casa, te fuiste, regresaste a tu casa y una vez regresas tú dices, el perro no está, ¿qué pasó? Explicación: los extraterrestres lo abducieron y se lo llevaron. O explicación segunda: tal vez alguien entró en la casa, se lo robó, o tal vez se salió y dejó una puerta abierta. Entonces, hay explicaciones que son más probables que otras. Estas explicaciones de extraterrestres y de entidades espirituales resultan ser más complejas porque no hay evidencia al respecto que comprueben que sean ciertas. Y allí eso nos lleva a una problemática mucho más grande, que vendría siendo la que yo mencionaba ahorita, que es la explicación por la ignorancia. Porque si decimos que el hecho de que no podamos negarlo
¿cómo podemos negar, por ejemplo, el caso del dragón en mi garaje? No sé si lo has escuchado. Sí, sí. Sí, sí has Sí, yo he escuchado. escuchado todo eso. Exacto. Entonces, ¿cómo sabemos que el dragón de mi garaje existe? Porque yo te digo, no, él está ahí, pero es invisible, incorpóreo, espacial, atemporal, invisible, nadie puede registrarlo. ¿Qué diferencia eso de que yo en este cuarto no tengo, digamos, un oso polar invisible? Entonces, si no damos la evidencia, aunque no podamos negarlo, tampoco lo podemos afirmar. O sea, quedamos en un punto muerto, en donde no se afirma, pero tampoco se puede negar. Entonces, en Sí, otras palabras, sería como una corazonada, más no algo sí, así es que cierto. no, o sea, no tanto como una corazonada, es que precisamente eso que tú estás diciendo, los ejemplos que estás poniendo, son los mismos que yo veía y estudiaba cuando estaba en el proceso de búsqueda. Incluso duré mucho tiempo empapándome de la ideología del ateísmo y todos esos ejemplos los vi. Pero ahí surge algo que está dentro del plan que yo te decía, porque es que la cosa cambia, Luis, la cosa cambia cuando entendemos que hay un plan y eso sí se puede comprobar porque existen muchas evidencias, solo que cada quien tiene que ponerse en la tarea de investigarlo. Existe un plan para que precisamente tú y yo pensemos de esa forma que tú estás diciendo. Te acabo de leer algunos de los pasajes. Es decir, hay un plan que busca que el ser humano esté en dos estados. O que nos sumerjamos en el impulso de la creencia, eso que tú dices, no, pues yo tengo que creerte que está el dragón en tu garaje, porque tengo fe de que así es, porque tú no me puedes comprobar de que no existe, entonces yo tengo fe de que así es. Es lo mismo que pasa en la religión. Como no tengo pruebas, no lo puedo comprobar, entonces creo, me toca creerlo. Y está la otra postura, que es la que se manifiesta en los ejemplos que tú me estás dando, que es el tema de la duda. No puedo negarlo, tampoco puedo comprobarlo, entonces es una condición donde el ser humano se queda estancado y no avanza. Eso se llaman dos impulsos, el impulso de la creencia y el impulso de la investigación. Y la investigación, si yo no avanzo, me quedo siempre dudando, sistematizando la verdad. Siempre dudo, ¿será que sí? Pero ¿qué pruebas hay? ¿Será que no? ¿Qué pruebas hay de que no? Y si no encuentro pruebas, no ejercito una herramienta que tenemos los seres humanos y es la lógica. Y no te estoy hablando de la lógica de la filosofía. Yo le llamaría la lógica de la lógica y es una condición que está por encima de la inteligencia. Por ejemplo, existen pruebas de vida extraterrestre o de inteligencias del mismo nivel del ser humano en otros planetas. ¿Qué nos dice el concepto oficial? Que no, ¿verdad? No las hay. La ciencia no nos ha mostrado, no hay, supuestamente, no hay. Pero ¿qué te dice la lógica? Y la lógica no es algo que aprendiste en la universidad, en el colegio. La lógica es algo que tú al observar, que tú al sentir un conocimiento, una información, tu inteligencia, tu intuición te hace ver otra realidad que está por encima de un cálculo matemático. Al ver el universo en su inmensidad, porque eso sí lo podemos percibir, existen miles de millones de galaxias, porque eso lo podemos percibir, existen miles de millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, y eso sí lo podemos ver. No necesitamos un telescopio, salimos en un lugar despejado que no haya luz de estas artificiales de ciudad y vamos a ver los miles de estrellas en nuestra galaxia. Alrededor de esas estrellas hay planetas. Entonces, la lógica nos dice que si existe algo tan inmenso, en una creación tan inmensa, con tantos planetas, tantas estrellas, ¿cómo es que no va a haber vida en otros planetas? Claro, la razón te dice, pero es que no hay pruebas, no puedo afirmarlo, pero la intuición te dice, hay vida. Esa es la lógica. Lo que pasa es que muchas veces esta parte cerebral, mental, razonativa, nos bloquea, es decir, nos deja en la duda. Y la duda, si yo me quedo en ella, no me deja avanzar. Yo soy una persona, yo te lo hablo por mí personalmente, que esa duda de que si hay vida o no en el universo ya está superada. La NASA puede decir lo que quiera, pero yo tengo la certeza de que existe vida en el universo. Te hablo por mí, ya a mí ese tema está superado y no te lo digo por creencia de fe, porque la fe no tiene nada que ver, digamos que, o la lógica no tiene nada que ver con la creencia. Entonces, por ejemplo,
Yo analizo el sol, te estoy hablando de análisis de observación, yo analizo el sol. Yo no puedo medirlo en un cálculo matemático porque yo no soy científico, ni tú tampoco lo eres y seguramente muchas personas que nos ven tampoco lo son. Pero yo sí tengo inteligencia, yo tengo sentidos, yo tengo lógica, tengo capacidad de análisis y yo observo cómo es el sol, cómo funciona, qué genera. Si quitamos el sol durante un día completo en el planeta, ¿qué pasaría? Si lo quito una semana, a la semana estamos muertos todos. O sea, ¿qué me indica la lógica? ¿Qué me indica la lógica? Que si el sol es fundamental, es esencial para que la vida exista en este planeta, por lógica el sol tiene que estar vivo, porque algo muerto no puede generar vida. Es decir, yo cojo un cuerpo muerto, un animal muerto, y si yo me lo como ya en descomposición, eso ya genera muerte, me puede generar una enfermedad, me puede generar un mal de estómago, alguna cosa. O si yo empiezo a comer, qué sé yo, piedras o madera, como hay mucha gente que come vidrio, eso tarde o temprano te va a terminar afectando porque estás comiéndote algo muerto y tu organismo está diseñado para comer alimentos que tengan nutrientes, que tengan cosas que te generen vida. Entonces, la lógica nos dice que yo no puedo comer algo muerto porque me va a generar muerte. Entonces, ¿qué me dice la lógica del sol? El sol tiene necesariamente que estar vivo, tiene que tener conciencia de lo que está haciendo, no como una persona, porque enseguida, no, tiene que tener un cerebro o un intestino delgado, no. Nosotros tenemos el concepto de la vida de que si no tiene un cuerpo o no se parece a nosotros, no está vivo. Pero yo te preguntaría, ¿un río está vivo? ¿Los océanos están vivos? Evidentemente que sí, y eso lo podemos comprobar. Y los océanos no tienen brazos, no tienen riñones, no tienen un cerebro. Si tú te tomas un vaso de agua de un río, no te va a matar, al contrario, es vida. Y muchos seres vivos se alimentan de esa agua. Y esa agua nutre las plantas y lo mismo pasa con los océanos. Están vivos. ¿Y qué cálculo matemático puedo hacer yo para ver si el océano está vivo? No, no, yo veo el comportamiento del océano, yo veo el Bueno, comportamiento ahí del sí me sol. gustaría mencionar algo, que lo iba a mencionar de hecho ahorita, y es lo siguiente, con referencia a lo del Sol. Resulta que en la Tierra ya eso se ha hecho, el estudio científico y todo, por evidencias, que hay una zona en el planeta donde no llega el Sol, es decir, en las profundidades acuosas. Resulta que No, hay sí llega, animales, no llega la luz, pero llega la energía. O sea, no se puede ver la luz porque está muy profundo, pero la energía, y está comprobado científicamente, no sé si has escuchado de los neutrinos solares. Los neutrinos solares son unas partículas que están en los rayos solares y esas partículas atraviesan el planeta de extremo a extremo. Es decir, que hay zonas donde se ve la luz del sol, porque están más en la superficie. Por ejemplo, si yo me meto bajo tierra, no me va a llegar la luz del sol. Pero no quiere decir por eso que la energía del sol que impregna todo el planeta no me esté llegando. O los neutrinos, como llaman los científicos. El sol penetra todo el planeta con su energía, solo que hay lugares donde, por estar en la superficie, se ve la luz solar, se puede sentir el calor. Pero todo el planeta es penetrado por la energía solar. No sé si habías escuchado de los neutrinos. sí, de hecho hay cosas que están ahora mismo atravesándonos a todos en el momento, a todos los objetos, o sea, hay cosas que están pasando por allí. Pero lo que quería mencionar era que en esas partes donde no llega el sol, si tú y yo nos metemos ahí, nos morimos. Tarde que temprano, de pronto duramos algún rato porque todavía tenemos energía, pero Claro, después de cierto tiempo nos vamos a morir por la falta de luz, ya que claro. nosotros necesitamos la luz para vivir. Entonces, resulta que hay animales que viven allá, son especializados que no necesitan luz. Es decir, de que si quitamos el sol por algún tiempo, primero nos extinguimos nosotros y después ellos, Después obviamente cuando ellos. se congele todo. Entonces, hay seres que no necesariamente necesitan, o sea, desafían la lógica que nosotros podemos tener por intuición en el momento y que son posibles. De hecho, hay bacterias que viven de la electricidad directamente. Entonces, en el pasado, por ejemplo, no, mi intuición me dice que la Tierra es plana porque es que tú lo ves. Pero es que eso es antiintuitivo. Cuando uno se va a la realidad es antiintuitivo porque el planeta era redondo. Entonces, son cosas que no siempre, por eso que está en oposición la razón con la emoción. Nuestras emociones nos pueden llevar a algo, pero siempre está esa cosita que dice, cuidado, cuidado, no creas. Primero busca la evidencia para poder estar seguro.
Estos dos componentes nos ayudan a llegar a la verdad. Porque mira lo que tú mencionabas ahorita, que me parece interesante, lo del Dios de la Biblia y todos estos planes, que es como que para apartar a la gente. Si las personas dudasen de este Dios, por ejemplo, algo me dice que Dios existe, pero si llego ahora y empiezo a analizar que este Dios es asesino, que es criminal, que hace cosas que ni siquiera los peores asesinos en la tierra hacen, obviamente esa duda nos llevaría a decir que no existe el que está escrito en la Biblia. Y sería una duda buena. Claro. Entonces, cuando nosotros La duda decimos, impulsa. ujú, cuando nosotros llegamos entonces a darnos cuenta que en la realidad hay cosas que desafían nuestras creencias, por ejemplo, en lo de la vida extraterrestre, hasta el momento no se ha encontrado, no se puede negar que no la haya, pero es que tampoco podemos afirmarlo, porque si lo afirmamos, entonces caemos en el mismo error de los religiosos, que ellos dan por sentado que el Dios escrito en la Biblia es real. Entonces, al darlo por sentado, entonces ahora empiezan las creencias radicalistas, fundamentalistas, donde si tú no crees como yo, te vamos a meter en la hoguera, te vamos a hacer daño por no creer nuestras creencias. Entonces, ¿es racional? Una pregunta. ¿Tú crees que es racional creer una idea de la cual no hay evidencia y que de pronto nuestro corazón nos diga como que la Tierra era plana o que los animales sin luz no viven? Cosas que nos damos cuenta que ahorita en la actualidad no es así. Si en algún momento nosotros por desconocimiento damos algo por cierto, es racional creerlo e ignorar esa otra parte que nos dice, hey, necesito evidencia para darlo por sentado. Como por ejemplo que el sol tiene vida, que él piensa cuando en realidad no tenemos evidencia real, comprobable y analizable. Sí, lo que pasa es que los extremos no son tan buenos, por eso te decía, está el pensamiento del positivismo. Y ese pensamiento busca al final que nosotros nunca salgamos de la duda. Tú decías, no, hay animales que pueden vivir sin luz. Yo te diría, ellos no, ellos viven en un espacio donde la luz solar evidentemente no llega, pero ellos no podrían vivir sin el sol, porque el agua en el que ellos se mueven tiene vida por el sol. Es decir, si yo quito el sol, igual ellos se mueren también. Es decir, viven en un ecosistema, en un planeta que por más profundo que estén, la energía del sol les llega. O sea, nos moriremos quizás nosotros primero, seguramente, Exacto, sí. Claro, pero tarde que al temprano final, por pero congelación al puede que final, mueran. al final no podrán vivir sin el sol. Entonces, Aunque ahí sí quisiera mencionar algo. Hay otras criaturitas que han encontrado aquí le llaman el oso los sí, osos del mar, creo que le dicen. que Pero son mucho más resistentes. sí, sí, que ellos tú los puedes meter en el mismo sol, los puedes meter en ácido, en agua, los puedes tirar hasta el espacio y no se mueren. Es decir, de que intuitivamente debería ser imposible un ser que soporte calor como el sol, el ácido, el agua, la falta de luz, el espacio y que no sobreviva, pero en la realidad es diferente. O sea, pudieran existir, o sea, literalmente pudiera existir una forma de vida que sea de mera energía, que nosotros no la conocemos aún, no la conocemos, o una forma de vida que no necesite el sol para vivir, que sea algo diferente. En este Sí, caso, digamos en teoría, el Dios creador no necesitaría soles, porque en teoría puede subsistir el solo. Entonces, no necesariamente el hecho de que nosotros requiramos del sol quiere decir que toda forma de vida lo haría. no, Entonces, porque es que estamos hablando de que nosotros como humanidad, en el momento en que, en el punto de nuestro desarrollo y en el planeta en el que vivimos, lo necesitamos, evidentemente. Seguramente en algún punto de nuestro avance, miles de millones de años de ascenso, de donde experimentemos otros niveles de la existencia, seguramente ya no. Estamos hablando de este momento. Entonces, el tema del positivismo tiene eso, ¿no? Que es un pensamiento que si yo no logro encontrar pruebas, pues me quedo en la duda o hasta que encuentre alguna prueba. Y eso puede ser pues positivo hasta cierto punto, porque sucede algo, Luis, en el punto del desarrollo en que estamos. No todo lo podremos explicar todavía. Hay cosas que no se podrán explicar todavía. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, nos tomó eh, saber, por ejemplo, qué había más allá de la Tierra? Miles de millones de años. O sea, saber que habían otras estrellas, que habían otros sistemas, eso nos tomó mucho tiempo. Eso nos enseña de que en la medida que avancen los tiempos, como humanidad iremos aprendiendo más y más y más cosas.
el conocimiento que tenemos sobre algunos aspectos de la existencia todavía es limitado. Entonces, si nosotros queremos saber si existe un Dios o no, ahora mismo, bajo el parámetro que tú estás diciendo de mostrar pruebas y todo eso, es que sencillamente no se puede. Y como no se puede, en este momento, tendremos que, digamos, buscar respuestas bajo otra condición. No hay pruebas científicas. Entonces, cuando no hay pruebas científicas, yo no puedo luchar contra eso. Pero tampoco quiere decir por eso que tengo que someterme a una creencia ciega. Y ahí es el equilibrio. Por ejemplo, varios mensajeros que hablaron sobre la primera fuente, dijeron que esa primera fuente no se podía medir, no se podía comprender. No es grande ni pequeño, no está ni arriba ni abajo, no se le puede ver como un señor, no se le puede palpar, no se le puede sondear, está fuera de comprensión. Entonces, cuando ya a ti te dicen que lo que estás intentando explicar está fuera de tu comprensión, lo que te están diciendo es que tienes que esperar tiempo y avanzar para poder comprenderlo. No tenemos ni la tecnología, no tenemos ni la condición intelectual, ni la condición espiritual para comprender muchas cosas. Por eso los debates sobre la existencia o no de Dios, los diálogos o intentar buscar pruebas matemáticas son infructuosos, porque no se puede. Yo siempre he dicho que la mejor forma de comprobarlo en este momento en que estamos es ver la manifestación de la vida, tanto en nosotros como en el planeta, como lo que vemos alrededor de nuestro universo. Eso es una de las pruebas para mí más contundentes de que hay una inteligencia detrás de todo eso. Porque hablábamos ahorita del corazón, hablábamos ahorita del sol, hablamos de los universos, y eso no hay ciencia que lo pueda explicar tampoco. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que hay una inteligencia, o por lo menos yo lo veo así, hay una inteligencia que estableció las leyes, que esas sí la podemos medir, por allá le llaman leyes de la física, pero que tampoco son leyes muertas e inertes. Hay unas leyes que mueven todo el mecanismo universal para que exista la vida. Pero hay una inteligencia detrás que mueve esas leyes o que determinó que esas leyes existieran para que la vida existiera. Y eso es lo que a mí personalmente me indica que hay una energía ser, y ojo el término, una energía, cuando hablamos de energía, no se crea ni se destruye, siempre está, es eterna. Y ser, porque es inteligente, tiene conciencia, está viva, una energía ser que mueve todo lo que existe, que es la misma energía, por ejemplo, que algunos intentan explicar que generó el Big Bang, pero realmente el universo no se originó por una explosión. Lo que sucedió fue una implosión y cuando el universo implosionó se expandió de forma organizada e inteligente. Y ese principio de la implosión sí lo podemos medir, porque se replica, por ejemplo, en el palpitar del corazón. El corazón se contrae y se expande. Las estrellas cuando mueren en supernovas se contraen y se expanden. Las semillas cuando brotan, ellas se contraen en sí mismas y se expanden en una flor, en un árbol. Es decir, hay un principio de implosión en la creación que se puede medir a distintas escalas. Cuando el óvulo es penetrado por el espermatozoide, hay una implosión de luz que ya ha podido ser medida por algunos microscopios y se ve el chispazo de luz que genera la vida. Es decir, hay unos principios que se replican en todas las escalas. Por lo tanto, lo que nos está enseñando eso es que si ese principio se replica en un átomo, en una célula, en un ser vivo, en un planeta, en un sol, en una galaxia, lo que nos estaba diciendo es que ese patrón que es semejante es desde el origen y se ha venido replicando. Es decir, la vida no se genera por explosiones. ¿O qué científico te puede mostrar que, bueno, sí, el origen fue una explosión, pero luego la vida nunca más se generó a partir de explosiones, sino todo lo contrario, de implosiones, de inteligencia, de sabiduría, con unos mecanismos de ley muy concretos que siguen generando la vida? No puede ser que al principio fue una explosión y un caos y luego la vida se expande de manera ordenada. Eso no tiene sentido. Ahí es donde yo te digo que la lógica funciona. Cuando a mí me explican eso, yo digo, pero no tiene sentido, por más matemática que a mí me muestren. Además, tampoco los cálculos matemáticos de esa teoría pues han sido muy exactos. Tú sabes muy bien que eso tiene muchos vacíos. Entonces, Sí, sí. digamos No, que de este ahí yo tema, quería mencionar algo también, sí, ahora que mencionaba ese punto.
que dentro de las teorías nuevas que están, ahora que se conoce lo que es la mecánica cuántica, resulta que hay algunas posturas que dicen que un Big Bang no sería necesario, que el universo sería eterno, al analizarlo a través de ciertas fluctuaciones que se dieron. O sea, ya no ven al espacio y al tiempo como espacio-tiempo, o sea, como un lugar, sino como una función de onda. Lo que quiere decir de que existiría también otro tipo de teoría en la cual no se invoca a Dios y se invocaría sería algún tipo de elemento o movimiento en el espacio. Entonces, ahí donde está el punto mío. Mira, mira esto. Los ateos dicen que Dios no existe porque no hay evidencia. Los teístas, los que creen en Dios, dicen que Dios existe aunque no haya evidencia. O sea que el que no haya evidencia no prueba que no exista. Ambos puntos son válidos. Ambos puntos son válidos porque una cosa no deniega la otra. Sin embargo, el error en ambas posturas es el asumir que eso es cierto o el asumir que no existe una tercera posibilidad. Porque, por ejemplo, Claro, si no votas por mí, nos volvemos como Venezuela, un ejemplo. Cuando pueden existir muchas otras opciones. Entonces, eso se llama falsa dicotomía. Entonces, el hecho de que todo se vea organizado, que se vea como se ve, no necesariamente diría de que fuimos creados por algo. Y tampoco diría de que no fuimos creados por ese algo. Entonces, decir o hacer una explicación de eso también resulta ser una narrativa. Porque los seres humanos tenemos esa naturaleza de meterle narrativa a todas las cosas. Te voy a poner un ejemplo en la vida real. A un muchacho lo hipnotizaron y dijeron que cuando le dieran 3 golpes a una mesa, él fuera y abriera una ventana. Lo sacaron del trance y él estaba normal hablando con ellos, era un experimento. Luego le dieron los 3 golpes sin que él se diera cuenta, se levantó, fue y abrió la ventana. Una vez la abrió, le preguntaron, ¿por qué abres la ventana? No, resulta que sentía que hacía como calor y me levanté para abrirlo, para que entrara la luz del sol aquí en donde estamos nosotros. Por eso fue que lo hice. Entonces, ahí se demostró exactamente que los humanos le damos narrativa a las cosas, incluso cuando no tienen sentido. En este caso, él lo abrió fue por meramente un impulso que se le metió. Entonces, pero se encuentra una explicación. Por ejemplo, los rayos caen porque Thor está enojado y hace que caigan los rayos. Y siempre le estamos dando como un sentido humano a las cosas físicas. Mientras que cuando la ciencia avanza se dan cuenta que el arco iris, que dicen que lo hace Dios, el rayo, que los terremotos, todo esto tienen explicaciones que no provienen de una conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros los humanos le tendemos a dar explicaciones de cosas vivas a elementos porque es nuestra forma de ver el mundo. Es más fácil creer que una conciencia lo originó, ya que nosotros somos basados en conciencia. Entonces, no necesariamente el creer que una conciencia esté detrás de todo realmente hace que eso sea cierto. El hecho de que nosotros lo creamos así no necesariamente lo hace como los rayos, los terremotos, algunos fenómenos, e inclusive los fenómenos físicos, pero es que a veces tendemos a confundir lo que es un fenómeno físico de un fenómeno biológico. O sea, nosotros tenemos fenómenos físicos adentro, como el magnetismo, que es lo que hace funcionar el cerebro. Las neuronas, ellas tienen magnetismo, lo cual hace que ellas funcionen. Entonces, no necesariamente hay que invocar cosas. O sea, puede que sí exista Dios. Yo no voy a decir que no, pero puede que no tampoco. Aquí entonces entramos en la posibilidad. Y hay algo diferente en la posibilidad y la probabilidad. La posibilidad, hoy yo compro el baloto. ¿Me lo puedo ganar? Es cierto, es una posibilidad. Lastimosamente las probabilidades están en contra de mí. Es decir, que muy probablemente no me lo gano. Que son dos cosas distintas. Posibilidad y probabilidad. Hasta ahorita existe la posibilidad de que Dios exista. Igual existe la posibilidad de que no. Pero por probabilidad, por lo que vemos, la probabilidad nos está llevando es al lado contrario, de que pudiese no haber un Dios que se manifieste. Porque pudiese haber un Dios que no se manifieste, es decir, una forma de energía que esté por ahí haciendo algo, pero que no sea algo pensante, algo con conciencia. Entonces, la probabilidad nos lleva a algo diferente.
Sin embargo, el hecho de que todavía no alcancemos a comprender eso, no quiere decir que la humanidad no lo comprenda. Así como pasaron con estos fenómenos físicos de la naturaleza, como los rayos, las granizadas y todas estas cosas, que la gente creía que eran seres que estaban molestos. De hecho, en el pasado, por ejemplo, los mayas, ellos cuando habían sequías, querían que tenían que hacer sacrificios, sacar el corazón palpitando y mostrárselo al sol. Cosas que en realidad, a través de la ciencia, la gente cuando avanza el conocimiento se da cuenta que no es así. Entonces, llevar la intuición a un término tan fuerte de darlo por sentado, tarde que temprano nos lleva a ese tipo de problemas en donde la vida es atentada. No se puede negar, vuelvo y lo repito, no se puede negar que Dios no existe, pero tampoco se puede afirmar que existe. Por lo tanto, ahorita podríamos tener otra opción que podría ser algún tipo de energía que está en el universo hace rato, andando por ahí sin ningún tipo de conciencia. O podría no ser así. Pero mientras no lo hagamos, no sería maduro ni razonable dar por sentado que algo sea cierto, si la evidencia. Por eso, digo nuevamente, no se descarta, pero tampoco se afirma. No sé qué piensas tú si de ese tipo de pensamiento racional. No, el pensamiento es válido porque si nos sirve para impulsarnos y seguir en el proceso de búsqueda, siempre será válido. Pero yo considero algo que también cuando nos metemos mucho en ese tipo de pensamiento, tendemos a no avanzar. Mira, Luis, hay verdades relativas, que es lo que tú estás hablando, puede ser, puede no ser, pero hay verdades absolutas. Y las verdades absolutas son las que el ser humano desconoce y en muchos casos se niega a, o a conocer. Y por eso es que en muchas ocasiones nos quedamos estancados. Es como yo preguntarte, tú en este punto de tu vida tienes dudas de que tu mamá sea tu mamá y tu papá sea tu mamá, tu papá. De pronto con ese pensamiento tú podrías analizar, oye, de pronto no. Por más que me parezca mi papá, puede que no. O por más que siempre haya visto a mi mamá, puede que no, que tenga fotos del parto cuando me estaban sacando de la barriga de la misma señora que estoy viendo aquí 20, 30 años después. Tú puedes dudarlo porque estás en todo tu derecho. Pero hay gente que no tiene ese impulso de duda. Hay gente que eso ni lo piensa porque ya es una verdad absoluta. Yo, por ejemplo, yo no dudo ni de que mi mamá sea mi mamá y mi papá sea mi papá. Para mí es una verdad absoluta. Entonces hay cosas que son verdades absolutas y hay quienes lo pueden negar o lo pueden dudar porque están en su libre o en su albedrío de hacerlo. Pero hay verdades que son inmutables, es decir, que por más pensamiento crítico, por más duda que yo quiera ponerle, esa duda puede cambiarlo en mí, pero la realidad no la va a cambiar. Yo podría dudar, por ejemplo, podría poner en duda de que el sol esté ahí o no. Yo puedo dudar lo que sea. Yo te puedo decir, no, yo te voy a comprobar que el sol no está ahí. Me puedes decir, no, sí, sí está. Pero nuestra opinión y nuestra creencia no son pruebas inobjetables de la verdad. La verdad es una y los seres humanos luchamos por encontrar esa verdad. Algunos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra, pero la verdad absoluta es una y tratamos de con nuestras verdades relativas llegar a ella. Entonces, ese pensamiento que tú dices es bueno, o a mí personalmente me sirvió para impulsarme, pero yo soy un hombre que busco certezas. Una vez yo comprendo algo, lo comprendo, lo sé, lo siento y sé que es una verdad y sé que es así, porque no estoy hablando de conceptos razonativos ni mentales. Hay cosas que uno sabe, no te las tienen que comprobar y no estoy hablando de fe. Por eso te ponía el ejemplo. Tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá. Puedes ponerlo en duda, pero hay gente que sabe que es así. Y nadie te puede hacer dudar de eso porque lo sabes, no porque fuiste al colegio, hiciste un cálculo y te mostraron las pruebas o lo que sea. Tú lo sabes. No, Hay cosas. de eso sí quería yo mencionar algo. Yo tengo, de hecho, una amiga que es adoptada y ella no lo sabe. Bueno, pero ya eso es otro caso. Ya tú me estás Exacto. hablando de otro caso. Yo te Sí, estoy hablando de la condición natural. sí, No, o sea, sí, ya, eso es otro caso, no. Eso no. Estoy hablando de la exacto. condición natural. Claro, De la claro. No, pero condición yo quería mencionar algo, que más allá de la creencia, existen actualmente mecanismos como las pruebas. Hay una prueba que es de genética, que te menciona si en realidad tu papá es tu papá. Bueno, por eso. Incluso hay personas que mostrando la genética y todo eso, también lo pueden poner en duda, porque uno puede dudar Sí, lo que sí, sí, sea. claro.
Entonces, Pero, a lo que yo me refiero es pero esto. déjame decirte algo, que es que hay algo, y es que hay un punto objetivo, que es el que nos permite encontrar la verdad, y es la información. Cuando tenemos la información y la evidencia comprobable, experimentable, falseable, podemos llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, mira, si todavía la iglesia siguiera dominando, todavía siguiéramos creyendo que la tierra era plana, que Dios es, si Él se molesta, tenemos que sacrificar gente y cosas así por el estilo. Si no hubiese surgido el pensamiento crítico de decir, este Dios tal vez no existe, el pensamiento crítico que tú tuviste para decir, el Dios de la Biblia es falso, si no existiese eso, no hubiese un adelanto, no fuéramos hacia atrás. Entonces, el dudar de algo, incluso de una certeza que uno cree tener, puede llevarnos a nuevas verdades. De hecho, se creían que eran cuatro fuerzas del universo, cuatro fuerzas fundamentales. Hace poco descubrieron la quinta, lo cual dice que las cuatro fuerzas no era totalmente cierto, sino que necesitaban la quinta. No sabemos si existirá una sexta, séptima, octava, novena, no sabemos todavía, pero eso nos muestra y refuerza de que una verdad absoluta en el momento no la tenemos, que existe, existe, pero que tenemos que seguirla buscando, porque en el momento en el que creemos que ya la tenemos, que ya es absoluto, cierto, 100%, como decimos, podría pasar como en el caso de la mía, que es adoptada, que nadie le dice que lo es, ni yo lo hago, nadie le dice, y ella cree que sus papás son sus papás, y lo da por cierto, cuando realmente pudiera no ser así. Entonces, es allí en donde estaba el punto que quería mencionar. Entonces, ahora sí pudieses. No, sí, es que, no, pero es que ese es otro caso el que ya tú mencionas. Ya es un caso anómalo. O sea, ya eso es algo que no está en la condición natural. Estoy hablando de la condición natural. Mira, las verdades absolutas no son conceptos. Como tú hablas, no, es que se necesitan, claro, siempre se necesitan pruebas y conocimiento para comprender algo. Pero la verdad absoluta es una. Solo que los conocimientos y las pruebas nos ayudan a comprender cómo llegar a ella, pero no la modifica. Es decir, ¿existe o no existe Dios? Hay una verdad absoluta que supongamos que la verdad absoluta, estoy haciendo un ejercicio, es que no existe, ¿verdad? Y nosotros con nuestras verdades relativas y el conocimiento y las pruebas estamos tratando de llegar a ella, con las pruebas científicas, con el análisis, con todo eso. Esas son nuestras verdades relativas. Y resulta que en algún punto de nuestra historia, nuestro desarrollo, llegamos a ella. Decimos, no, Dios no existe. Pero aún llegando a ella, nosotros podemos seguir ampliando nuestro conocimiento sobre ella. Es decir, comprenderla de distintas formas, añadir más pruebas, entenderlo mejor. Pero hay un pilar que es que Dios no existe y llegamos a ella. Y sobre esa verdad absoluta nos desarrollamos. ¿Cómo puede suceder que la verdad absoluta es que existe Dios? Existe una inteligencia creadora. Y nosotros estamos tratando de comprender cómo llegar a esa verdad absoluta. Esas son las teorías, las pruebas científicas, todo eso, que eso nos ayuda para llegar. Si yo me quedo en la duda de la verdad relativa, nunca llego a la verdad absoluta, porque no tengo certezas. Es decir, vivimos en la incertidumbre de que será o no será. Cuando el ser humano realmente avanza, asciende espiritualmente en su inteligencia, en su pensamiento, es porque va teniendo certezas y ya va dejando esas dudas por el camino. No quiere decir que empiece a creer, porque la certeza no es creencia. La certeza es el convencimiento, no solo intelectual, porque tú comparas, ¿no? Que yo tengo una intuición y creo en algo ciegamente. Eso es algo intelectual. Hay una intuición que es la que te dice a ti, por ejemplo, por eso te digo, no te lo enseñaron en algún lado. Y la intuición no es algo de fe. La intuición es una memoria que está por dentro del ser humano, que es, digamos que la intuición o la memoria que surge del alma es la verdad absoluta. Nuestro espíritu está aquí con nuestras experiencias de vida y aquí está nuestro cuerpo físico con nuestro cuerpo mental y todo lo que sabemos, los datos, las teorías, todo eso. Entonces, todas esas teorías se nutren o toman fuerza gracias a mi experiencia de vida. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga la certeza de que existe vida en el universo no es porque lo aprendí científicamente, es porque yo tengo una memoria por dentro que me da la certeza de que así es, por más pruebas que tenga o por más pruebas que no tenga.
y esa certeza absoluta la tengo porque la comparo con una memoria original de la creación que está en el alma que me dice, ahí está la verdad. Pero no es algo de fe, de que Dios me lo dijo, yo rezándolo. No, no, no. Es como, por ejemplo, tú dudas o tú puedes poner en duda que existes. Quédate pensando en eso. La gente, nosotros podemos negar lo que sea. Yo puedo negar que Dios existe, yo puedo negar que el sol no es un ser vivo, yo puedo negar el partido político, yo puedo negar la religión, yo puedo negar lo que a mí se me dé la gana. Pero yo no puedo negar mi existencia, porque si solamente pienso en negarlo, dijo, sí lo voy a negar, ya existo. O sea, no hay forma de que yo niegue que existe, porque aunque yo me quede callado, cierre los ojos y trate de no pensar en nada para sumergirme en la no existencia, no puedo hacerlo. Es decir, hay algo, hay una memoria, hay una condición que nos muestra de que la no existencia no puede ser. Incluso cuando llegamos al momento de la muerte, normalmente sentimos miedo porque tenemos miedo a dejar de existir, a no ser más en la vida. Entonces, la no existencia no puede ser, no existe. O sea, no hay forma de que nosotros creemos la no existencia, porque solo con intentarlo ya existimos. No sé si me entiendes el ejemplo. Es Sí, como, sí, sí, claro. es Es una como por ejemplo, autocontradicción. exactamente, exactamente. O sea, la existencia imposibilita la no existencia, bajo todo punto de vista. Entonces, ahí hay una verdad absoluta, yo no lo puedo negar, yo puedo inventarme teorías, puedo tratar de hacer pruebas científicas, puedo gastarme 700 millones de dólares haciendo un estudio de cómo crear la no existencia. No se puede, porque solamente con el hecho de pensarlo, de crear una teoría, una condición para no existir, ya estoy existiendo. Entonces, eso es una verdad absoluta que el ser humano no puede negar. O sea, no hay forma de negar eso. ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo niegas? ¿Cómo lo haces si la no existencia es la nada? Y la nada no existe, ni siquiera desde el origen del universo. Porque la existencia partió de la preexistencia. Es decir, todo lo que existe ya existía como un pensamiento preexistente que en algún punto, no contado por el tiempo, implosionó y se generó todo lo que existe de ahí en adelante. Es decir, que todo lo que es antes existió en un pensamiento. No podía no haber no existencia, porque la nada no existe, la nada en la creación no existe, el cero absoluto, como dice la ciencia, no puede existir, siempre hay algo. Entonces, al no poder negar eso, eso me muestra que hay cosas absolutas, inmutables que yo no puedo cambiar por más teorías. Entonces yo te podía dar el ejemplo de los padres, que incluso eso se puede negar, por más pruebas genéticas, por más fotos, por más que me parezca mi papá, yo lo puedo negar si me da la gana, ¿no? Usted no es mi papá, yo no sé quién es mi papá, usted no es mi mamá, pero hay cosas hay conocimientos, hay memorias que no obedecen a la razón humana, que están por encima, y no quiere decir que sea algo místico, religioso, no. Hay memorias que le indican al ser humano las verdades absolutas. Quizás no la entienda, quizás no lo comprenda ahora, quizás me falte información, quizás me falten, como tú dices, pruebas para sustentarlo mejor, pero la certeza está, como el hecho de entender que existo. Y eso no te lo enseña ningún teórico, no te lo enseña ningún filósofo, no te lo enseña ninguna prueba científica, no te lo enseña ninguna religión. Tú lo sabes. ¿Y cómo lo sabes? Porque vienes dotado de esa memoria desde el principio de todo lo que existe, que eso te lo enseña. En mi caso, con el tema de la vida en el universo, claro que faltan pruebas, claro que faltan estudios, claro que nos falta avance, pero yo tengo una memoria que me indica que así es. No lo puedo comprobar. Bueno, realmente sí hay pruebas, porque si vamos a la antigüedad hay miles de millones de pruebas de la visita de seres de otros planetas a este lugar. O sea, realmente sí las hay, y hay muchísimas. Oye, Hay, sería un buen tema para claro, un video, o pruebas sea, hay de la existencia de otras inteligencias de otros lugares, hay, pero a rebosar. de hecho me gustaría ese tema y también hablar un tema de ¿existen las certezas? También sería otra cosa buena que acabas de mencionar, que me llamó la Claro. atención. Entonces, esas certezas son las que hacen que el buscador avance. Es bueno dudar, claro, es bueno investigar, es bueno buscar pruebas, pero hay temas que en la medida que el ser humano vaya avanzando, va a ir
digamos, ascendiendo en su inteligencia, en su pensamiento, en su espíritu. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos la condición de varones, somos hombres, tenemos un cuerpo masculino. En mi caso, yo tengo la certeza absoluta de que soy hombre. Hay personas que lo dudan, dicen, no sé qué soy, no sé si soy hombre o soy mujer. Y en esa duda están, y bueno, pero eso es una condición que si vamos a los principios originales, y aquí no estoy hablando de ética, de Dios, de religión, que si te vas al infierno, eso es una condición que no es natural, porque la lógica de la vida nos indica, y esto es, aquí es otra verdad absoluta, la lógica de la vida nos indica, y ojo con esto, que para que exista vida se necesitan dos fuerzas, una fuerza masculina y una fuerza femenina, para producir vida bajo condiciones originales. No hay prueba, no hay experimento, no hay teoría, no hay nada que exista que me pueda indicar que yo, si relaciono un hombre con un hombre, surja otro ser humano. Eso es imposible. O una mujer con una mujer, surja un ser humano. Eso es imposible. Ahí que nos está diciendo la lógica de la vida, que se necesitan dos fuerzas. Y aquí no es que no, que a mí me parece, que no me parece. No, o sea, eso es algo que está fuera de discusión. Eso es así. Y esas mismas dos fuerzas se manifiestan. Que se puede crear en un laboratorio, qué sé yo, un robot o alguna cosa, porque el ser humano todavía no ha sido capaz de reproducir vida consciente, vida inteligente. Y nos faltará mucho para hacer eso. Entonces, esas dos fuerzas que te estoy hablando, si vamos al universo, se replican. El Sol maneja una energía eléctrica, que es la misma energía que maneja el varón. Y la Tierra maneja la energía magnética, que es la energía que maneja la mujer. El Sol es penetrante, como lo es el varón. El Sol con sus rayos penetra el planeta Tierra. Y la Tierra se preña de los frutos, de las plantas, genera vida. La Tierra es como un vientre que es penetrado por el Sol y se genera la vida. Ahí se ven las dos fuerzas. Si yo voy a las plantas, está el estambre y el pistilo. Si voy a los animales, están también los machos, las hembras. Si yo voy a los átomos, está el electrón, de la fuerza eléctrica, el protón, de la fuerza magnética, y está el neutrón, que es la tercera fuerza que surge de esos dos que se unen allí. Pero yo puedo trasladar eso a una galaxia, puedo trasladar eso a un sistema solar. Siempre está el principio creador de dos fuerzas. Venga, ¿y tú qué piensas de los seres asexuales? Hay seres que no necesitan machos ni hembras, que se reproducen solos, como las estrellas de mar. Pero tienen las dos fuerzas. O sea, dentro de ellos, en su composición, tienen la fuerza masculina y tienen la fuerza femenina. Es decir, tienen las dos condiciones. Yo lo que me estoy refiriendo, Luis, es a fuerzas. Por supuesto hay criaturas así, pero las dos fuerzas las tienen. Pero si tú, por ejemplo, intentas unir a dos seres, a dos animales o a dos plantas que tengan la misma fuerza, nunca va a surgir una tercera vida. Las estrellas de mar y muchos otros seres son asexuales, pero ¿qué significa asexual? Que no necesitan tener relaciones sexuales para reproducirse, pero no quiere decir que por eso no tengan las dos fuerzas. Tienen la fuerza masculina o la fuerza él y tienen la fuerza femenina o la fuerza ella. Es decir, cuando yo me refiero a fuerzas, para que lo entendamos mejor, si hablamos del físico, el hombre tiene un pene y la mujer una vagina. Ese es el cuerpo físico. Cuando se unen sexualmente y el hombre eyacula dentro de la mujer, se une el esperma y el óvulo para generar una nueva vida. Ahí estamos hablando de la dimensión física. Pero cuando nos referimos a fuerzas, es la energía que emite cada uno de ellos. Por ejemplo, el sol no penetra literalmente la tierra, es decir, no viene el sol y físicamente se une con la tierra y tienen un hijo, no. El sol emite su energía que penetra la tierra y la tierra con su energía la recibe y hay vida. O es lo mismo, por ejemplo, que ocurre con el electrón y el neutrón. Ahí no hay contacto sexual, pero esas energías generan vida. O por ejemplo, es lo mismo que sucede cuando vemos el dínamo y la masa. El dínamo que se Así, mueve dentro de disculpa la que masa. interrumpa, pero creo que ese tema lo podríamos seguir hablando en una próxima ocasión porque ya me tengo que ir Ah, no, claro. despidiendo. Sí, Se sí. nos agotó el tiempo. Sí, sí, ya el tiempo está agotado.
Entonces, ya sería de pronto en otra ocasión que lo habremos mucho más Claro, a por fondo, supuesto. estos temas que son verdaderamente buenos y fructíferos, porque entre los dos vamos llegando a nuevos conceptos. Entonces, con esta ya me gustaría despedirme. Sí, ya saben, nuevamente les digo que tengo en la descripción, voy a colocar el canal de Hasir para mayor información sobre esos conceptos que ya los habla en su canal, para que se informen más. Y entonces, no sé si quieres decir algo antes de No, despedirnos. Luis, sí, bueno, hay muchos temas que quedan en el aire, hay muchas cosas que se pueden seguir profundizando. Lo importante es que tengamos el impulso de dialogar, de hablar, de aprender, y eso es lo positivo. Que esa duda, ese sentido de investigación nos lleve a seguir aprendiendo. Nuevamente agradecerte por la invitación a tu canal y bueno, siempre estaremos dispuestos a compartir por acá cada vez que nos invites. Y bueno, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, saludar a tu audiencia y bueno, estaremos en una próxima ocasión. Bueno, muy bien, con esta me despido, que tengas un excelente día, Hasir. Bye bye.